fuera su médica de cabecera y le mando un antibiótico para comenzar en tal fecha, tomar a tal hora y terminarla a tal fecha, ¿usted me obedecería? Interesante. Si el médico por alguna razón dice, tiene que tomarse esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer esto, inmediatamente la comunicación y la asertividad se puede perder. Entonces, normalmente, si el médico dice, si hay la necesidad de un antibiótico, tengo que tomar dos decisiones. ¿Cómo me lo va a tomar? ¿A qué horas? ¿El por qué y para qué? Eso es adherirse a un manejo médico. Si yo soy su médica y le digo mucho cuidado con tomarme esta pastilla a esta hora debe ser y te explico por qué, o mucho cuidado con irme a mezclar otro medicamento cuando consumas esto, ¿usted me obedecería? Sí, hay que obedecer. Esa era la respuesta. Esa es la idea, hay que obedecer para tener una comunicación adecuada. Y hay que explicarle al paciente por qué es necesario ser obediente y ceñirse a las recomendaciones del especialista. Totalmente, claro que sí. Hay pacientes, doc, que van muy bien en su tratamiento y por no ser tan juiciosos y rigurosos con las indicaciones del especialista, como dicen, dan al traste con ese proceso en el que van. Las cosas no salen bien por no ser adherentes. Sí, la incidencia en promedio de pacientes que no se adhieren al tratamiento, y es importante eso. La palabra adherencia es adherir, es pegar, es motivar. Entonces, cuando yo tengo adherencia al tratamiento, lo que hago es que la enfermedad, si es una enfermedad, no progrese. La incidencia de pacientes que no toman manejo son 50%. Entonces, imagínate todo lo que en un momento dado pueda haber de compromiso, que el no tomar un medicamento genera efectos secundarios. Con el doctor Juan Camilo Botero Echeverri, internista epidemiólogo, ya hemos hecho varios programas en Sana que Sana. Y este tema de la adherencia a los tratamientos, que es algo muy simple como ser juicioso como paciente con la medicación, el tratamiento que me da el especialista, ha estado inmerso, digamos, en todos nuestros temas, ¿cierto? En cualquier diagnóstico del que hablemos, el ser juiciosos en ese sentido es muy importante. Pero el doctor Juan me propuso este tema, me pareció muy novedoso, específicamente hablar de adherencia al tratamiento. Vamos a tener la visión del internista, la visión de un química farmacéutica, la visión de una médica geriatra, vamos a tener la visión de una coach, enfermera especialista también en coaching de salud, que ya les vamos a contar, vamos a tener un testimonio de una paciente muy juiciosa, para que juntos entendamos por qué es importante tomarnos los asuntos a la hora que nos dicen, la cantidad ni más ni menos, hasta la fecha que nos dicen, y les vamos a dar recomendaciones para que sean muy juiciosos y tips para que no incumplan con sus tratamientos. Adelante, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido. Estamos con Alejandra Rendón Montoya, ella es química farmacéutica y hoy se estrena en Sana que Sana. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Y por qué una química farmacéutica me va a hablar de la adherencia a los tratamientos? ¿Por qué es importante tu profesión con relación a este tema? Bueno, nosotros los químicos farmacéuticos, específicamente en el área asistencial, somos encargados de todo lo que tiene que ver con el uso racional del medicamento, desde la parte de la calidad hasta la parte de la adherencia de los pacientes. De hecho, cada vez estamos trabajando más en eso, en la educación farmacéutica en los pacientes, en la evaluación de la adherencia de los pacientes, para que las terapias pues sean efectivas y sean adecuadas. Y en la vida real, doctor Juan, ¿qué tan juiciosos son los pacientes para seguir las indicaciones de sus tratamientos? Mira, hay una cosa que es por la parte de experiencia. En muchas ocasiones, cuando tú le das una educación clara, cuando al paciente obviamente le explicas y te tomas el tiempo, el paciente obviamente puede volverse muy adherente. Pero a veces cuando obviamente el paciente no le explicas, no hay una comunicación adecuada, es cuando la persona en un momento cree que sabe tomarse su medicamento y que tiene obviamente todas las instrucciones, y a veces no ocurre eso, y te lo va a decir, a veces es por el tiempo que obviamente en el sistema de salud se puede presentar. Y otra, digamos, otra razón es que pensamos o tenemos la creencia de que el paciente no se entendió. Entonces, como pensamos que no se entendió, damos por hecho que obviamente se va para la casa absolutamente con toda la información clara. Entonces diríamos, Alejandra y doctor Juan Camilo, que lo primero parte mucho del sector salud, del médico, del especialista que me esté tratando, para hacerme entender la importancia de ser juicioso con mi tratamiento, que de alguna manera hagan una mini pedagogía con el paciente y le expliquen, vea, es que si usted
hipertenso, no se toma el medicamento de esta manera, la consecuencia puede ser, qué sé yo, que nos guíen muy de la mano y muy coquito para entender por qué es tan importante ciertas normas y estrategias que ustedes implementan en la medicación. Sí, dentro de todo el equipo de salud es importante la información que le brindamos al paciente, tanto el médico tratante como los químicos. Ahora en pacientes de patologías crónicas que hacemos seguimiento de acompañamiento a esos pacientes, no solo para explicarle que se debe tomar el medicamento, sino la hora adecuada, ya sea por el efecto del medicamento y muy importante qué efectos adversos puede presentarse con el medicamento, ya sea porque algunos de ellos pueden ser temporales y el paciente debe continuar la terapia, pero después de una semana o de varios días van a suspenderse, o porque sea algo crítico por lo cual el paciente, si tiene esa sintomatología, debe consultar al médico para un cambio de tratamiento. Y esa se vuelve una de las principales causas de inadherencia terapéutica a los pacientes, y es que empiezan a tener sintomatologías como náuseas, vómito, mareos, y ellos lo que hacen es suspender el tratamiento desconociendo que de pronto puede ser un efecto normal del medicamento, que puede ser transitorio o que se puede manejar con otras técnicas. Ha habido invitados aquí en Sana que Sana, doctor Juan Camilo, que me dicen hay un enemigo difícil con relación a este tema, y es Google, es Internet, y es que los pacientes terminamos creyéndonos médicos, porque es que, un momento, doctor, usted me está mandando eso, pero yo leí que esto. ¿Eso es complicado para ustedes como médicos? Sí, Olga, inclusive te cuento que es algo muy frecuente. O que uno exijo que me mande tal medicamento porque a la vecina, uno me dijo que una vez una señora furiosa llegó al consultorio, exijo que me mande ese medicamento porque a una vecina le funcionó. Uy. Sí, hay inclusive dos escenarios. El primer escenario es aquel escenario donde el paciente o la persona se metió a los medios electrónicos y encuentra que es un medicamento muy moderno, lo último que hay, como si en guarachas, y que por qué entonces no me lo van a mandar. O lo contrario, como decía Aleja, puede pasar que el paciente se mete, ve un medicamento, ve los 20 efectos secundarios y dice, doctor, yo no tomo eso. Entonces, ahí es donde empezamos, yo llamo un término que se llama alfabetización, porque la alfabetización de la parte de salud, de medicina, que es lo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos escenarios donde la persona puede tener un coeficiente muy alto, una educación muy adecuada, pero hay otra persona que vive con su hija, la hija trabaja, es una persona que obviamente vive en su casa, su parte económica no es la mejor, es una persona que por alguna razón no aprendió de pronto a leer o a escribir, y ¿cómo le explicamos? Entonces, no es solamente la paciente, la persona, sino su entorno que la rodea. Ah, perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Hoy estamos hablando de la importancia de ser adherentes a los tratamientos. Es la palabra que utiliza la comunidad médica, adherentes, pero es ser juicioso, ser un paciente pilo, responsable de su salud y responsable de su tratamiento. ¿Usted es un paciente juicioso? ¿Usted cómo hace para que no se le olvide tomarse las pastillas y los medicamentos a cierta hora? Inquietudes, más bien yo creo que aportes generaría el tema de hoy en el 305-316-6560. Si usted considera que es un paciente juicioso con su tratamiento, cuéntenos por qué lo es y cómo lo logra. Vale, vamos con esta pregunta para nuestros invitados. Hola, soy Camilo y tengo una pregunta. Además de olvidar tomar los medicamentos, ¿qué otros errores cometen los pacientes con relación a su tratamiento? Camilo es bogotano, ¿cierto? Yo le traduzco. Además, que yo transcribí la pregunta, además de olvidar tomar los medicamentos, ¿qué otros errores cometen los pacientes, lo que ustedes han visto como en su cotidianidad, con relación a la adherencia? Porque uno dice, adherencia es, se me olvidó tomar el medicamento. ¿Qué otros errores pueden estar relacionados con este tema, doctor Juan Camilo? Bueno, muy interesante. Ojo que no solamente la adherencia es en la parte farmacológica, sino que la adherencia es en la parte de la higiene y la parte de sus estilos de vida. Porque una cosa es que yo puedo decirle al paciente tome un medicamento, pero sigue consumiendo grasa, fumando, sigue obviamente tomando alcohol, no haciendo ejercicio, y eso hace que entre en detrimento del tratamiento. Entonces, el paciente, y les voy a poner un caso muy interesante con un antibiótico, el paciente tiene un dolor en la garganta, tiene una faringitis, le mandan el tratamiento, es por 7 días, y como al segundo día se siente obviamente bien, inmediatamente lo para.
Entonces, mire y veréis que obviamente es la parte de reeducación y decirle al paciente que tiene digamos, unos procesos, pero donde la relación médico-paciente tiene que ser adecuada, porque el paciente tiene unas creencias y el médico tiene sus creencias. O sea, le damos valor a algo que tú lo tienes y yo lo tengo. Entonces, sí, obviamente tenemos que llegar ¿a qué? A una empatía. Esa es la palabra, yo creo que clave. Empatía, porque en muchas ocasiones se pierde la empatía y el paciente no confía en su médico y el médico obviamente pierde esa motivación, se desmotiva con su paciente. ¿Ibas a decir algo? Es importante también dentro de la parte de la adherencia terapéutica y todo al fin y al cabo se engloba en la educación al paciente que se dé desde el área asistencial y hay veces el desconocimiento del paciente que hay medicaciones en las cuales puede haber una interacción grande, una interferencia grande dada por la automedicación, o sea, el paciente viene en un tratamiento crónico, por ejemplo, para su hipertensión arterial, pero a la vez le da una gripa y toma antibióticos o algún otro medicamento que puede hacer interferencia sobre ese efecto farmacológico y eso también afecta la adherencia terapéutica del paciente, ¿cierto? Es súper importante y ahorita quiero que me ponga incluso ejemplos, si le parece, de medicamentos que no deberían ser combinados con otros asuntos porque genera interacciones que o no permita que ese medicamento inicial haga su efecto o que antes produzca un efecto maluquito por la mezcla con el otro. ¿Es algo así? Es algo así. Por ahí vamos. Y adicional a eso, es importante que los pacientes tengan conocimiento de las formas de administración del medicamento, porque como dice el doctor Juan Camilo, no es solamente adherente el paciente que se toma las 3 tabletas al día, sino que se tome adecuadamente el medicamento, o adicional le ocurre mucho con inhaladores o con medicamentos que vienen en dispositivos especiales, que los pacientes no saben cómo utilizarlo y por tanto el efecto terapéutico en ellos no es bueno. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo con la técnica. Adecuada. Hoy este programa nos sirve a todos, yo creo que casi todos los de Sana que Sana nos sirven a todos, pero en particular este tema de ser juiciosos en nuestros tratamientos, ser un buen paciente, es muy importante. Por eso seguiremos hablando más adelante con Juan Camilo Botero Echeverri, internista epidemiólogo, y con Isabel Chaverra, facilitadora en coaching. Cuéntenos en el WhatsApp, ¿usted es un paciente juicioso con su tratamiento? ¿Cómo se cuida? ¿También es adherente con su estilo de vida, que siempre va de la mano un estilo de vida saludable con un tratamiento? ¿A qué hora se toma las pastillas y cómo hace para que no se le olviden? Compártanos todas sus recomendaciones en el 305-316-6560. En este asunto, las emociones, para ser adherente o no serlo, juegan un papel muy importante. Por eso, hoy tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Isabel Chaverra es enfermera de base y en este momento es facilitadora en coaching. Le falta un poquito para obtener su grado como coach y pues obviamente por ser enfermera le gusta mucho el tema de coaching en salud, en asuntos relacionados con la salud. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias Olga por esta invitación. ¿Por qué las emociones son tan importantes para lograr que un paciente sea juicioso con su tratamiento o que no lo sea? Sí, mira, en realidad lo que estamos hablando ahorita, que la adherencia al tratamiento no solamente es tomarse el medicamento a la hora que es y de la forma que es. ¿Sí? Sí, señora. La adherencia al tratamiento también tiene que ver con la motivación y con el resto de actividades y esa forma de vida que adquiere el paciente cuando en un momento real le diagnostican una enfermedad, ¿cierto? Entonces eso es una realidad dolorosa porque a nadie nos gusta estar enfermos. Ajá. Pero el paciente quiere tener una vida diferente y quiere una situación ideal. Entonces en realidad las emociones tienen mucho que ver porque es cómo se siente y cómo veo yo esa enfermedad. Si esa enfermedad para mí es devastadora o si esa enfermedad para mí es un trampolín para mejorar otras cosas. Tú dices que es muy importante partir de la motivación del paciente. Uno creería que todos los pacientes su motivación es curarse. Hay que ahondar mucho más allá. Sí, definitivamente. Como enfermera encontré mucho tiempo en el tiempo que trabajé que el paciente no solamente la motivación es sanarse. Tú le puedes preguntar a algunas personas que por qué se quieren mejorar y una abuela puede decir porque quiero vivir más años con mi nieto, ¿cierto? O porque quiero lograr cumplir 60 años con mi esposo o porque quiero ver a mi hija graduarse. Entonces,
¿qué hace la parte del coaching en salud? Explorar esas otras cosas y la motivación real y el propósito real que tiene el paciente para poderse curar. Y eso es un trampolín muy grande para que haya adherencia al tratamiento y a que haya ese cambio en el estilo de vida. Si tú te encuentras a un paciente necio, de esos que hay que decirles pao pao porque no sigue las recomendaciones, hay que ahondar en los motivos por los cuales no acata esas instrucciones que le da el especialista, y hay que ahondar porque es cierto, es incomprensible, pues aquí tiene su cura, ¿por qué no lo hace? Y hay muchos que lo son así. ¿Cómo se puede ayudar en ese sentido? Mira, los profesionales de salud a veces cometemos un error, pero no es porque queramos, que nosotros nos hacemos como cargo del paciente. Hace mucho tiempo nos convertimos en paternalistas y éramos los dueños del paciente. Si tú te das cuenta, hay pacientes que salen de consulta y le dicen a su acompañante, dice, que tengo que bajar de peso, que tengo, ¿cierto? Es la opinión del médico, es la necesidad del médico, pero ¿dónde está la necesidad del paciente de bajar de peso? Entonces, ese paciente, como dices tú, de pao pao, hay que preguntarle en realidad, ¿por qué es que quieres bajar de peso y cómo lo quieres lograr? Porque es que es muy fácil decirle desde la barrera, tienes que bajar 10 kilos, ¿cierto? Y en la próxima consulta tienes que estar pesando 70 kilos. Pero esas condiciones del sistema en el que se mueve el paciente, y el sistema es todo, todos los sistemas a los que él pertenece, el sistema familiar, si le permite bajar de peso, el sistema laboral, si le permite bajar de peso, porque sus horarios no le permiten tener una adecuada alimentación, o porque de pronto por la actividad que hace laboralmente no puede y no se acuerda de tomarse la medicación. Entonces ese pao pao es más de esa mano y de preguntarle, ven, más de palmadita. ¿cierto? Más de palmadita, sí. Mira, eso tiene que ver mucho también como la parte de la compasión, el acompañamiento del personal de salud al paciente. Es, ven, ¿qué es lo que pasa en ti? ¿Cierto? ¿Para qué quieres? Una de las preguntas que se utilizan en el coaching, que son preguntas muy buenas, que te llevan es hacia el futuro, nunca el por qué. ¿Por qué no te estás tomando la medicación? No, eso te lleva al pasado y te hace como una recriminación. Tú le preguntas ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué te estás tomando esa medicación? ¿Para qué quieres bajar de peso? Te lleva al futuro y te lleva a una acción, que es lo que tenemos que pretender generalmente con el paciente, y que él sea el protagonista definitivamente en el cambio de hábito, en el cambio de vida y en su salud. Porque bien lo decían ellos, es que ser un paciente juicioso no es solamente tomarse el medicamento, eso va de la mano con un estilo de vida saludable. Exacto. Independiente si tiene hipertensión, diabetes, lo que sea, lo importante es convencerse y ser uno el mismo protagonista de ese cambio de estilo de vida. Definitivamente, definitivamente es que sea protagonista de su estilo de vida, de su vida, y que tenga ese resultado de una mejor salud. Tú me decías que en ese asunto del coaching de salud, para ayudar a los pacientes a asumir, a tomar las riendas de su tratamiento, también es ayudarle a hacerse las cosas más fáciles, y eso se puede en la cotidianidad con relación a su tratamiento. Sí, claro. Mira, volvemos con el ejemplo de que tienes que bajar de peso y que entonces, bueno, todos nos dicen tienes que bajar de peso y todos nos imaginamos el gimnasio, ¿cierto? Pero no todas las personas son del gimnasio. Hay personas que en un gimnasio se sienten ahogadas o dicen, no, yo no voy a ir con todas esas mujeres que son tan lindas allá con esos cuerpazos y yo... ¡Qué humillación! Sí, yo que soy pasadita de kilos y que tengo que irme con la camiseta ancha, ¿cierto? Entonces, hacerle las cosas más fáciles es preguntarle, ¿cómo o qué recursos tienes tú para bajar de peso? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Sí, esa pregunta, ¿cómo lo quieres hacer? Ah, es que a mí me gusta caminar. Ok. ¿Tienes con quién salir a caminar? Sí, tengo una amiga y le fascina caminar y con ella me iría. Entonces esa es la forma de hacerle más fácil, pero desde la pregunta hacia él, hacia su sistema y de cómo se desempeña, para que sea algo motivador. Perfecto. Y que él pueda lograr esos resultados, porque los resultados son en realidad del paciente, no son del personal de salud, que crea insatisfacción y que crea también en nosotros ver cómo el paciente no se mejora porque él no toma las riendas de su vida, pero en realidad el proceso definitivamente es del paciente. Conclusión de emociones con relación a un buen tratamiento. Definitivamente para tú ser adherente a un tratamiento y que tenga unos buenos resultados y mejore tu salud y tu calidad de vida, es definitivamente lograr la motivación real, encontrar por qué estás motivado para cambiar esos hábitos y para querer estar saludable.
Perfecto. Isabel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Muy bien. Seguimos conociendo más sobre este tema de la importancia de cómo lograr ser un paciente adherente o juicioso con su tratamiento. Para esto, la visión de los médicos geriatras, que son los especialistas justamente en la salud física y emocional del adulto mayor, es muy importante. Por eso nuestro periodista Carlos Rincón estuvo hablando con Pachita, María Francisca Echeverry, quien nos acompañó en el inicio de este programa, una mujer enamorada de sus viejos, y nos va a dar su punto de vista frente a la adherencia y su importancia para la mejoría de los pacientes. Veamos. Ustedes saben por qué es importante la adherencia en un tratamiento. Es esto: cura que no se pegue, cura que se cae y no sirve para nada. Con la adherencia, ¿qué logro yo? Logro continuidad en el tratamiento, ver si sirve, saber cómo funcionan los medicamentos. ¿Y de qué depende la adherencia? Uno, de una explicación que se dé clara. ¿Quién la debe dar? El médico. Y muchas veces también ayuda a esa adherencia todo ese equipo que tenemos alrededor. O sea, y pongámosles un pequeño ejemplo. Cuando tú sufres de la tiroides y tienes un medicamento para la tiroides, el médico te debe explicar a ti que te lo debes de tomar solito, ni siquiera pasarlo con leche ni con el juguito de la mañana. La medicación de la tiroides debe ser solita. Se debe trabajar con el cuidador. Yo muchas veces en los congresos de medicina he dicho, por favor, inviten a la familia a conferencias. No solamente que el médico sepa cuál es la última molécula, sino que quien suministra esa última molécula sepa por qué es importante suministrarla. Porque son las horas, porque puede ser con comida, porque tiene que ser sin comida. Bueno, ahora hay muchos sistemas de alarmas. Entonces lo más importante es poner las alarmas. Si la persona puede tener acceso a un celular que ponga la alarma y que el celular le diga, mira, te tienes que tomar ya el Dolex, por decirte algo, el acetaminofén. Entonces tener las alarmas o tener los letreros, tanto en la mesa del comedor como en la nevera, son los dos puntos básicos. Y yo le he dicho a la gente también que lo tenga en el espejo del baño. Yo vuelvo y repito. Cura que no se pegue, cura que no sirve. Adherencia, fidelidad con los tratamientos. Al menos, obvio, que vean que se brotaron o les dio dolor de cabeza o diarrea, pero para eso está el médico. Pregúntenle para que ustedes no determinen si dejan o no dejan el tratamiento. Un abracito y adhiéranse a todo aquello que los cure. Por ahí me dijeron, mi querida Marta Alzate, que sos una paciente muy juiciosa, tan juiciosa que te escogieron los médicos como testimonio para venirlo a dar en Sana que Sana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo está tu salud en primer lugar? Excelente. A pesar de que tengo muchas cositas de base, soy una persona sana, porque soy juiciosa con mi tratamiento. ¿Podemos hablar de alguna cosita de base, algún diagnóstico que tengas para que podamos meternos en el asunto del tratamiento? Sí, claro que sí. ¿Qué tenés? Tengo tiroides, presión arterial, etcétera, etcétera. Ajá, y te mantenés nivelada con tus diagnósticos con un buen tratamiento. ¿Cómo es tu día a día frente a la ingesta de medicamentos? ¿Tenés de esas cajitas, esos pastilleritos? ¿Cómo manejas eso para que no se te pase? Como paciente debemos tener rutina como en el día, así como uno se levanta, se maquilla, se lava los dientes, o sea, igual con los medicamentos. Entonces, por ejemplo, mi esposo todos los días me deja el vasito con agua para que yo me empiece a tomar la pasta de la tiroides, ¿cierto? Entonces, ¿esa es la primera del día? Esa es la primera del día, debo esperar media hora para que el tratamiento me obre y poder empezar ya mi rutina. Yo sé que si no me tomo la pasta de la tiroides, mi cuerpo va a estar muy desequilibrado, entonces siempre, o sea, diario. Siempre. Entonces, la ingesta, no solamente la ingesta, sino que no se me acaben, que si se van a acabar la compre con tiempo, que sea el medicamento que me han recetado, que yo me cuide también, porque no solamente es el tratamiento como tal, sino cuáles son las dietas o qué cosas voy viendo yo que no están siendo buenas para mi salud, entonces es ir como regulando todo eso.
Hay preguntas que uno diría que son muy básicas, pero que en la cotidianidad son importantes. ¿Cómo haces para que nunca se te agoten? Porque hay mucha gente que se embala y son 11 de la noche y llórela, ya no la tiene. Bueno, o sea, no, mi esposo es médico también y él es muy pendiente y él es el que me compra pues mis medicamentos, pero yo soy, bueno, se me está acabando la de la tiroides o el losartán, que es el de la presión, o el Livial, que es el para la menopausia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tengo, o sea, nunca dejo que se me agote. Para la tiroides decías que debes tomarla y esperar media hora antes de consumir alimento. Sí. Para las de la hipertensión, ¿qué especificaciones te han dado los médicos? O sea, yo debo tomarme 2 en el día, en la mañana y en la tarde. Entonces yo debo esperar, o sea, porque si yo me tomo la de la mañana y la de la tarde no, ese medicamento tiene un determinado tiempo para que obre en el cuerpo, entonces debo estar muy pendiente de tomarme la mañana y en la tarde. Como yo trabajo, tengo una vida muy activa, entonces siempre cargo el medicamento en mi bolso. La pastica de la tiroides, porque también me toca viajar, entonces siempre mantengo un kit de viaje donde están mis pastas de rigor. El celular me dice mucha gente que es una herramienta, bueno, las alarmas, pues. El celular no lo utilizo, pero yo pienso que cada quien debe buscar como la manera de cómo me acuerdo yo para poderme tomar el medicamento. Y a mí me encanta estar aliviada, entonces no me gusta estar enferma, me aterra estar incapacitada, entonces siento que es una necesidad de tener, de ser muy juiciosa con mi tratamiento porque me gusta tener calidad de vida. ¿Te automedicas? Si te recomienda la vecina, la tía, que lo hacen con mucho amor. No, ¿por qué? No, porque yo siento que el especialista es el especialista, es el que sabe qué es lo que le pasa a mi cuerpo y qué debo hacer yo para tomarlo. No me automedico. ¿Qué le recomendarías a un paciente que de pronto le da más breguita esto de ser tan juicioso con su tratamiento? ¿Qué mensaje desde tu experiencia, Marta, le darías? A ver, yo pienso que uno tiene que tener una actitud muy positiva ante la vida, o sea, saber que es muy rico estar aliviado para poder hacer muchísimas cosas. Yo pienso que es eso, o sea, es ser uno consciente. Cuando uno hace conciencia de que es rico estar aliviado, que es rico estar sano para yo poder hacer muchas cosas, yo pienso que uno es más adherido a los tratamientos. Y a las familias de un paciente de esos que tengan que tomar bastante medicamento durante el día, ¿qué mensaje les darías para que los acompañen? También, que ayuden a esa persona, o sea, en mi casa lo hace mi esposo, él está muy pendiente, bueno, ¿cómo vas con este tratamiento? Ya te tomaste la pasta en la mañana, ya te tomaste la pasta en la tarde. San José, mi hija, se lo consiguió. Sí, es excelente. Entonces él es muy pendiente y me ayuda con esa parte. Y ya yo pienso que es muy importante la rutina. O sea, cuando uno tiene una rutina, ya, o sea, es decir, yo dejo las pastas en determinado sitio o la dejo en donde me estoy arreglando y en donde tengo los medicamentos, cosa que cuando yo me levante, lo primero que haga es servir mis pasticas. Ahí están las recomendaciones de una paciente muy juiciosa que evidentemente está muy saludable, en buena parte por ese deseo de estarlo, porque el deseo la lleva a tener un estilo de vida muy saludable que va de la mano y es tan importante como la ingesta de esos medicamentos de la manera adecuada. Marta, muchas gracias y que sigas siendo tan juiciosa para seguir siendo la ejecutiva tan activa que sos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la importancia de ser adherentes, de ser juiciosos como pacientes con nuestros tratamientos. Cuéntenos si usted es juicioso con su tratamiento, cómo hace para que no se le olvide tomarse sus medicamentos. Cuéntenos todo eso en nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es la adherencia a los tratamientos, la invitación saludable que le hacemos a nuestros televidentes y nos hacemos todos nosotros para ser juiciosos a la hora de seguir las recomendaciones de nuestros especialistas. ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Se refiere a tomar los medicamentos ajustados al programa y dosificación recetados por el especialista. Ser rigurosos en este tema es vital, es supremamente importante para el éxito o no de los tratamientos médicos. Y continuamos conversando con Juan Camilo Botero, internista epidemiólogo, y Alejandra Rendón Montoya, química farmacéutica. Tenemos un mensaje larguito, pero vale la pena. Buenos días también para ti, tengo 35 años, soy hipertensa y tengo síndrome de...
Sjögren. ¿Y eso qué es? Ok, el síndrome de Sjögren es el doctor que la descubre y son pacientes que tienen la boca seca, los ojos secos y las regiones genitales están secas. Entonces aumenta el riesgo de úlceras y se asocia o se ancla a dolores articulares. Perfecto. Nos cuenta esto, es hipertensa y tiene este síndrome. Procuro ser juiciosa con la toma de los medicamentos por dos motivos principales. Mi hijo y mi esposo los ama tanto que quiere estar sana para ellos, según le alcanzo a entender. Y adicional, porque si no me tomo el medicamento para el síndrome de Sjögren, no me aguanto los dolores musculares y articulares. Muy buenas motivaciones, evitar el dolor y estar sana para tu familia. Tiene dos preguntas. El reumatólogo me dice que no puedo tomar el medicamento con leche, Alejandra, pero nunca me ha explicado el por qué. Bueno. Vamos por esa parte. Y alguna puede afectar los efectos. Ahorita retomamos la segunda parte. Bueno, entonces es importante también explicarle a los pacientes que la administración de los medicamentos debe de realizarse con agua. ¿Por qué? Algunos medicamentos, dentro de la forma como actúa el medicamento, yo me tomo el medicamento, él se libera o se disuelve en el estómago y de ahí se absorbe, ya sea en el estómago o en el intestino. Los alimentos pueden aumentar o disminuir esa absorción. De hecho, para algunos medicamentos es importante que sea con alimentos y para otros que no sea con eso, ¿cierto? En el caso de la leche primero modifica el pH del estómago, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Que ese medicamento no se absorba adecuadamente. O por otro lado, la leche lo que hace es que puede encapsular el medicamento, puede hacer que no se libere adecuadamente o que no se absorba adecuadamente y el efecto en la paciente no se dé, ¿cierto? Entonces puede ser o que se pierda ese efecto terapéutico, o sea, que la paciente no tenga efecto del medicamento, o que sea una cantidad tan pequeña que no sea lo suficiente para que ella tenga control de sus síntomas. Listo, vamos a tomar esta pregunta y si pueden, ahorita se devuelven a la anterior para terminar de responderle, que tenía al final otra pregunta. Buenos días también para ti. Yo tengo hipotiroidismo y me confunden mucho. Me dicen que no tome fibra para el colon, sino 4 horas después del medicamento. Y para el colon se deben tomar alimentos con fibra, preferiblemente en ayunas. ¿Qué puedo hacer para controlar mis dos problemas al mismo tiempo? Un abrazo muy grande. Y yo creería que este es un asunto que le pasa a más de un paciente, que por un lado le dicen una cosa y por el otro otra. No sé quién me puede responder eso. Bueno, en eso es importante y ella misma responde un poquito ahí la pregunta, es el tiempo en el cual yo tome un medicamento con relación a un alimento, o muchas veces ocurre con medicamentos. Hay medicamentos que yo no los puedo tomar juntos, pero yo puedo tener un tiempo entre uno y el otro y no van a tener ese choque, ¿cierto? No van a tener esa interacción. Entonces, lo que ella menciona, pues no se puede tomar el medicamento cerca a fibra, ¿cierto? Porque sí le puede afectar ese efecto terapéutico, pero si espera 4 o 5 horas, pues se lo puede tomar adecuadamente. Es de organizar la hora de la ingesta del medicamento con respecto a la alimentación. Y ahí también pues quiero hacer énfasis que es importante, porque no es solamente el mismo tratamiento, sino que volvemos a lo mismo. Si yo tengo un hipotiroidismo, tengo que ver que esté controlado la enfermedad, ¿sí? Que es la parte importante. Segundo, los estilos de vida, porque yo puedo tener un problema de colon y ser un colon irritable. Entonces, si yo soy sedentario o sedentaria, el paciente, por más que tome fibra y esté la enfermedad controlada, puede que obviamente la enfermedad como tal no se controle con el tiempo, con el mediano o largo plazo. Muy importante. Otra pregunta. Muy buenos días. Soy hipertensa. ¿Cuál es la mejor hora para tomar el medicamento? Me gustó mucho lo de la doctora Isabel. Saludes le mandan. Cuando vi el programa de los farmacéuticos dijeron que la pastilla no debe estar en pastilleros. Entonces vamos con dos cosas. Pregunta si las pastillas deben estar en pastilleros, y como hipertensa, ¿cuál es la mejor hora para tomar el medicamento, Alejandra? Bueno, entonces para la primera pregunta, los medicamentos realmente no se deben de manejar en pastillero. ¿Por qué? Porque al sacar el medicamento del blister lo estás exponiendo a las condiciones ambientales. El paquetico transparente, pues que el plastiquito transparente o el papelito, ¿cierto? Eso es lo que está protegiendo al medicamento del medio ambiente, porque hay muchos de ellos que denominamos higroscópicos, o sea, con la humedad ambiental se van dañando.
o adicional porque los pacientes lo que hacen es trasladar todos los medicamentos al pastillero y entre ellos se pueden golpear y se pueden dañar, ¿cierto? O perder el efecto terapéutico porque al romperse no se toman la dosis completa. ¿Cómo se puede manejar para que el paciente sea fácil, pueda manejar el pastillero? Es que corte el pedacito de blister, o sea, mantenga ese medicamento protegido y solamente sacar cuáles son las que tienen a determinada hora y se lo tome. Adicional, porque si el paciente extrae el medicamento y por alguna razón consulta a su especialista y le suspende la terapia, para algunos pacientes es difícil saber entre 2 o 3 tabletas que son similares cuál de todas es la que no me puedo tomar. O por otro lado, para que puedan estar controlando que ese medicamento no se les venza, ¿cierto? Porque si yo lo saco de ese blister, pierdo el dato de cuándo se vence el medicamento. Y la primera parte de la pregunta, soy hipertensa, ¿cuál es la mejor hora para tomar el medicamento? Eso depende del medicamento, ¿cierto? Y la frecuencia con la cual se está tomando el paciente el medicamento. Entonces, y adicional, pues cuando los pacientes les hacen este tipo de tratamientos, dependiendo del especialista a qué horas necesita que se lo tome, porque sea que la presión se le sube en la noche o en la mañana, entonces eso es muy dependiente del paciente y del tipo de medicamento. Perfecto. Seguimos en Sana que Sana. Tenemos otra inquietud para nuestros invitados de hoy. ¿La tenemos? Vamos a verla. Hola, mi nombre es Juan Camilo Arias. Tengo una pregunta. ¿Qué le recomendaría a los pacientes con enfermedades crónicas para que sean adherentes a su tratamiento? Perfecto. Porque es que cuando estamos hablando de hipertensión, de diabetes, de enfermedades crónicas, recordemos que son esas que nos acompañan de por vida, pero que podemos tener calidad de vida si somos juiciosos. Y hay que tener tips y asuntos importantes para que no se olviden, ¿no? Sí, parte importante, pues un saludo al tocayo que es Juan Camilo. Y las enfermedades crónicas, en promedio 2.8 de tabletas se toma cada paciente con enfermedad crónica, o sea, un hipertenso, un diabético puede tomar de 2.8 tabletas de medicamentos, o sea, puede tomar un antihipertensivo, otro medicamento, generando adherencia, generando obviamente efectos secundarios, generando obviamente, digamos, eventos adversos. ¿Qué haría uno con la familia y con el paciente? Afrontamiento activo. El afrontamiento activo es definir, hay una enfermedad, vamos a ganar un hábito, que es lo que decía Marta. Ella lo llamó rutina. El hábito, no olvidemos que el hábito bueno es un hábito, el hábito malo es un vicio. Entonces yo tengo que decirle al paciente para qué es importante tomar el medicamento. Y ojo que es importante ahorita que lo iba a hablar, que ojo con la familia, porque hay muchos mitos. Y uno de los mitos es, mija, es que le mandaban insulina, se va a volver ciega. Entonces también es educación. Como habíamos hablado, la parte de educación y comunicación. Entonces, educar, afrontamiento activo a la persona y por último, obviamente darle una alfabetización, como dije al principio del programa, a la paciente y tener empatía. Porque si no hay empatía inmediatamente y compasión, se pierde en un momento dado esa relación médico-paciente. Ya que lo nombra el doctor Juan Camilo, Alejandra, esa es una de las, me imagino, razones para ser antiadherente al tratamiento, no adherirse, los miedos a los efectos colaterales infundados la mayoría de las veces. Vaya y pregúntele a su médico, creería yo que es como lo que hay que hacer para no dejar de tomar un medicamento u otro por miedo a lo que pueda suceder, ¿cierto? Bueno, entonces lo importante allí es, en el momento en que el médico le prescribe el medicamento al paciente, es informarle esas reacciones adversas que puede tener y si eso exige que consulte nuevamente al médico para hacer una modificación, ya sea en la dosis o en el medicamento, o si es un efecto que puede ser esperado, que puede pasar en el tiempo, ¿cierto? Entonces es importante la información por la parte médica. Desde la parte farmacéutica nosotros trabajamos mucho en lo que se denomina dispensación, es la entrega informada del medicamento. Es una vez te entreguen el medicamento, te expliquen también qué efectos puede tener ese paciente tomándose el medicamento. Algunos del paciente los primeros días tiene somnolencia, o los primeros días tiene malestar estomacal, o tiene diarrea, vómito. Entonces ellos lo ven como, me está cayendo mal el medicamento y se lo dejan de tomar. Es explicarles un poco a los pacientes para que ellos conozcan, ya sea que si lo tengo y consulto, venga, se lo puede seguir tomando porque no le está haciendo un efecto malo para usted, como también tenemos algunos pacientes que
pueden tener una reacción adversa que debe de seguirse o que debe de consultarse para cambiar el tratamiento, pero no consultan porque se imaginan que es el efecto normal del medicamento, ¿cierto? Entonces están los dos tipos de pacientes, el que se lo deja de tomar o el que se lo sigue tomando, pero para él puede ser un riesgo el medicamento. Entonces es muy importante siempre es estar en contacto con el personal de la salud, ya sea el químico farmacéutico, el médico, que siempre estamos dispuestos a resolverle todas esas dudas con el objetivo de que el paciente cada vez sea más adherente a su terapia. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la importancia de ser pacientes juiciosos, de empoderarse de su tratamiento, de ser sujetos activos en ese trabajo que no solamente hace el especialista, sino uno que es el que se quiere curar, pues ser muy riguroso con el tratamiento. Adherencia a los tratamientos, nuestro tema de hoy en Sana que Sana, inquietudes. Cuando regresemos en nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana, está generando bastante inquietud nuestro tema de hoy frente a la adherencia a los tratamientos. Más mensajes. Buenos días, mi mamá es hipertensa, tiene varias enfermedades. Yo trabajo, pero le dejo las medicinas del día separadas, cada una en bolsitas selladas, una por una. ¿Se puede? Bueno, entonces dentro de las técnicas que estamos mirando es una técnica adecuada, ¿cierto? Siempre conservar el medicamento. Lo que ella puede hacer es garantizar o por lo menos asegurar que ese medicamento siempre esté almacenado correctamente. Si ella lo deja en las bolsitas o lo deja con los pedacitos de blister cortados o el pedacito del empaque del medicamento cortado, no existe ningún problema para la paciente. Y a su vez ella va a saber a qué hora se lo puede tomar y qué medicamento se tiene que tomar. Entonces es una estrategia adecuada. Isabel nos contaba ahorita en el corte que le escribió a alguien a propósito del programa que lo estaba viendo, diciéndole, doctor Juan Camilo, que se estaba tomando un antibiótico que le cayó mal al estómago, que le dio mucha gastritis, que si lo paraba o que si podía tomar, llamémoslo porque así, un Milanta. ¿Cómo es que el genérico de esos es un anti para el estómago? Pues sí. ¿Qué le podemos decir a ese cliente? Ellos me entendieron, yo sé que sí. Muy interesante. Normalmente algunos antibióticos son muy, como se diría, pesados a la mucosa gástrica. Inclusive, no olvidemos que los antibióticos modifican la flora inclusive gástrica intestinal. Entonces, si hay dolor, pues primero hay que definir qué enfermedades tiene previamente, que no tenga una enfermedad gástrica como una gastritis. Lo segundo es qué tipo de antibiótico está tomando, por cuánto tiempo, cómo se lo está tomando, lo que hemos hablado, el horario, y si obviamente hay dolor en este momento, pues hay que consultar, porque si no entramos en el concepto de automedicarse. Me decía la doctora Alejandra que los dos medicamentos que la gente más se automedica son los antiulcerosos y los analgésicos. Los antiulcerosos y los analgésicos, y eso para nada es bueno, ¿verdad? Realmente la automedicación no es una práctica adecuada. ¿Por qué? Porque puede afectar el efecto de los otros medicamentos que el paciente está tomando, o por el contrario, pues los pacientes al tomarse el medicamento sin conocer realmente qué es lo que está sucediendo en su organismo, pueden hacer un daño y posteriormente cuando acuden al médico, pues ya ese daño puede ser mayor, ¿cierto? Entonces si yo tengo un dolor, por ejemplo en la espalda, y lo que hago es tomarme el analgésico por mucho tiempo y después me voy al especialista y me doy cuenta que es que tengo alguna enfermedad renal, ¿cierto? Entonces es dañino. Y adicional, pues esos medicamentos o todos los medicamentos no son inocuos. Por ejemplo, el uso prolongado de medicamentos analgésicos puede generar alteraciones en la mucosa gástrica, entonces los pacientes pueden sufrir de úlceras o pueden afectar los riñones, ¿cierto? Porque un tratamiento no controlado por un especialista de la salud o por un personal de la salud, sino por un paciente que desconoce qué efectos puede tener eso, pues en el tiempo puede hacer un daño mayor en el paciente. Entonces, como estos son medicamentos de venta libre, son de los más abusados por las personas sin conocer de pronto qué es lo que puede ocasionar. También esos antiulcerosos, lo que es omeprazol, esomeprazol, todas estas cosas, pues entonces si yo desconozco por qué es que la persona le está dando eso que llaman agonía, ese dolor en el estómago, lo que sea, pues puedo estar enmascarando algo o aumentando ese riesgo, ¿cierto? Puede estar haciendo entonces más riesgo de que el paciente te pueda hacer la úlcera, o por el contrario, el paciente puede tener algo ahí oculto que si no lo consulto en el tiempo. Eso se convierte pues en un placebito que calma los síntomas y puede estar ocultando algo de base más importante. Vamos a ver si voy entendiendo. Medicamentos para la hipertensión alta, me imagino que debe ser hipertensión arterial. HPA.
Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, ¿con qué no se pueden juntar? Otros medicamentos que no pueden ir juntos. Pregunta interesante, ¿qué medicamentos para la hipertensión no pueden ser mezclados con otros? Perfecto, hay varios grupos en pacientes hipertensos, pero uno que es clásico y que es importante son lo que llaman los calcioantagonistas, que son un grupo donde baja la frecuencia cardíaca y baja la presión, y los betabloqueadores que hacen lo mismo. Por ejemplo, el verapamilo, el diltiazem no se puede juntar con propanolol o metoprolol, porque estos medicamentos bajan la frecuencia cardíaca, bajan la presión, el paciente se cae al piso. Entonces mira qué interesante. Otros medicamentos también como el prazosin en dosis altas en un paciente mayor, que ahí viene otra parte, cuántos años tiene la persona. Entonces de un momento a otro le baja la presión, se cae al piso, le da un golpe en la cabeza y toda la historia va a cambiar. Nos quedan 2 minuticos, conclusión cortica de 50 segundos, ya 45 para usted. Muy bien, para mí lo más importante sería motivación, empatía y obviamente conciencia. Eso es lo más importante, conciencia con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestra salud. Empatía para que tengamos empatía con médico, paciente y obviamente motivación, que motivación con disciplina y acción logramos muchas metas. Para mí lo más importante es que el paciente se empodere de su tratamiento, ¿cierto? Que todas las dudas que presente se lo consulte al personal de la salud y que ya sea que se dé o no, ese personal de la salud siempre le dé la información. Si no me lo da, entonces yo como paciente pregúntele al médico, ¿cierto? Si tengo alguna dificultad, pregúntele al médico o acuda en los casos de los pacientes crónicos. El trabajo de nosotros como químicos farmacéuticos es hacer ese acompañamiento al paciente, es explicarle cómo se los debe tomar, cuáles medicamentos no se puede tomar con cuáles, y en muchos casos, en muchos pacientes se les llega a hacer hasta el horario de a qué hora se lo puede tomar. Y el trabajo de nosotros los pacientes es preguntar todas las dudas que tengamos, pero con las fuentes indicadas, no con el vecino que tanto nos quiere, sino con el que estudió para sabernos medicar y ser muy obedientes, juiciosos, hacernos cargo de responsables de nuestra vida, de nuestra salud. Nosotros mismos somos capaces, de la mano de los especialistas, de salir adelante de esos diagnósticos. Gracias por su compañía, Alejandra, Juan Camilo, gracias por estar con nosotros, y a ustedes los invitamos para que mañana hablemos juntos de un tema que a veces es doloroso, importante y real. Hablaremos de duelo por la muerte de un ser querido, recomendaciones con psiquiatra, con psicólogo, con testimonios, para que ese momento de la vida, que de por sí es difícil, sea llevadero y no sea tan traumático. Muerte por duelo, mañana en Sana que Sana. Hasta entonces, chao.